Muchas gracias. Pueden sentarse. ¿Cuánto necesitamos al Señor? Lo necesitamos mucho y yo espero que en esta semana el Señor se manifieste y se haga real en nuestras vidas. Hoy yo quisiera conversar un ratico con ustedes acerca del poder de la oración. Y eso más que un título lindo, más que una frase linda, el poder de la oración. Lo cierto es que la Biblia enseña la verdad de que hay poder en la oración. Es más, dice Santiago capítulo 5 que la oración eficaz del justo puede mucho. No es que en nosotros haya poder, es que cuando nosotros le pedimos al Dios Todopoderoso, alguien dijo que la oración es el músculo que mueve el brazo de la omnipotencia. ¿Por qué es poderosa la oración? Porque la oración es el músculo que mueve el brazo omnipotente de Dios. Yo quisiera hoy conversar con ustedes un ratico acerca del poder de la oración, ¿verdad? A la luz de la víspera de nuestro tiempo, de nuestra semana de oración y de ayuno. Quisiera esta mañana, introducir lo que les quiero hablar y los pasajes bíblicos que les quiero mostrar y las verdades que ellos enseñan. Yo quisiera introducir el mensaje con una historia real y mi anhelo es que esta historia a usted no se le olvide jamás. Porque las historias, las cosas que nos ocurren y cuando las contamos o que le ocurren a otros, esas anécdotas de vida, pues son muy recordadas. Y yo quisiera introducir este mensaje, el poder de la oración, con la siguiente historia. A mí me ha gustado, desde que soy cristiano, leer biografías de cristianos. Hay cristianos en distintas épocas de la historia. Hay cristianos que Dios ha utilizado para marcar al mundo de una manera singular. En cada siglo han habido cristianos que se han destacado y han impactado al mundo mucho más de lo que lo impactan el resto de los cristianos. En cada siglo de la era cristiana ha sido así. Y el siglo antepasado, el siglo XIX, tuvo personas que fueron especiales. Usualmente los cristianos que impactan al mundo son grandes predicadores, son grandes maestros o son grandes escritores que escriben libros o que predican mensajes muy elocuentes y Dios los ha utilizado para diseminar su mensaje por muchas partes del mundo. El personaje del que yo les quiero hablar en esta mañana no fue un gran predicador, ni fue escritor, no escribió, no fue un gran maestro bíblico, pero impactó al mundo. Se han escrito muchas biografías acerca de él. Él era un hombre, ya está con el Señor, evidentemente, vivió a mediados del siglo XIX, pero el impacto que él tuvo en el mundo entero y en particular en el mundo cristiano, fue porque ese hombre capturó, abrazó, injertó en su vida esta verdad de que Dios dice que orar es la manera de ver grandes milagros de parte de Dios. Este señor era británico, vivía en una ciudad pequeña de Inglaterra que se llama Bristol, Inglaterra, y él se llamaba George Mueller. Lo conocían o se conoce en el mundo, en los círculos cristianos, como George Mueller of Bristol. Nunca escribió su autobiografía, era un hermano muy sencillo y muy humilde, pero era un gigante en el tema del que yo les voy a hablar hoy. George Mueller
tenía una relación tan estrecha con el Señor y creía tan fervientemente de que Dios estaba vivo, de que Dios era real, de que Dios, aunque no lo veíamos, era real, que el mensaje de la Biblia es absolutamente cierto. Y él llegó a una conclusión y él dijo, yo quiero ser un ejemplo para el mundo que no cree de que hay un Dios que escucha oraciones y que hay un Dios que es muy real. Quiero ser de ejemplo y quiero ser una enseñanza silenciosa al mundo que no cree de esa verdad. Y número 2, yo quiero ser de estímulo y de ánimo a mis hermanos en la fe en el mundo entero, de que el Dios que nosotros confiamos, el Dios de la Biblia, Él es confiable y que ese Dios nos oye y responde nuestras oraciones. Y dedicó toda su vida, su ministerio. ¿A qué se dedicó? La mayoría de su vida. Se dedicó a recoger niños huérfanos o niños indigentes, desamparados, y a cuidarlos en Bristol, en un orfelinato. Llegó a tener en un momento hasta 2,000 niños que les daba techo, educación y comidas diarias por años. Pero él se comprometió con el Señor y consigo mismo. Lo que hace falta, todas las finanzas que hacen falta para mover este ministerio, que es un ministerio de compasión, y él fue movido por un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que Dios es el Padre de los huérfanos. Y ese pasaje lo movió a él a dedicar su vida a ese ministerio. Pero miren qué particularidad tenía él. Él decía, si Dios es el Padre de los huérfanos y esto que estamos haciendo es porque confiamos en Dios y amamos a Dios y Dios ama a estos niños y Dios conoce sus necesidades y nos ha puesto a nosotros para suplir sus necesidades, nosotros no necesitamos pedirle a ningún ser humano nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es en privado dejarle saber a nuestro Padre Celestial todas las necesidades que tenemos. Y Dios, que hoy en privado, nos va a recompensar en público. Y nunca dio a conocer ninguna necesidad económica. Imagínense ustedes mantener con 3 comidas al día a niños, a cientos de niños, y nunca dejarle saber a nadie las necesidades que tenían. Bueno, ahora les cuento. Dicho sea de paso, el que encuentre por ahí la biografía de George Mueller o la busque en el internet o en Amazon, donde sea, hágase de ella. Si la puede leer en inglés, mejor aún, porque en inglés está mucho más rica. Fue escrita en inglés, aunque está traducida al castellano. Y el hombre vivió toda su vida con esa convicción. Y entonces, una de las personas que fue a escribir su biografía, porque fue tan humilde que nunca escribió su autobiografía, pero otros sí escribieron su biografía. Uno de los que escribió su biografía le preguntó, señor Mueller, yo quisiera que usted nos dijera si usted llevó alguna cuenta de cuántas oraciones, ya que usted no nada más que le pedía a Dios, ¿usted llevaba cuenta de cuántas oraciones a lo largo de su vida Dios le contestó? Y él le dijo, sí. ¿Y cómo? Porque yo me he dedicado a escribir mi diario. Y en mi diario, todas mis experiencias con Dios, yo las recogí en mi diario. ¿Y usted ha contado, señor Mueller, cuántas oraciones a lo largo de su vida Dios le contestó? Y el hombre le dijo, sí. ¿Y cuántas, señor Mueller? Y dijo, más de 50,000 oraciones contestadas. Más de 50,000 escritas por él. ¿Será posible que un Dios, el Dios en que nosotros confiamos, pueda contestar 50,000 oraciones?
Por supuesto que sí. Y Dios así considera de importante, y así tú y yo debemos de considerar importante la vida de oración. La oración tiene poder. ¿Por qué? Porque Dios dice que lo que le pedimos a Él y lo que le pedimos a Él en privado, Él tiene el poder para contestarnos y respondernos en público y hacer milagros y maravillas. Déjenme contarles la única. Su biografía es muy amplia. Es un libro de este grueso. No su autobiografía, su biografía. El que escribió tenía mucho que contar de George Mueller. Tengo recuerdos de una, y hay muchas mencionadas en su biografía. Una mañana era la hora del desayuno y no tenían nada que darle a los niños de desayuno. Y a cierta hora llegaban al comedor y se sentaban todos, y lo primero que hacían eran: vamos todos a bajar la cabeza y darle gracias a Dios por los alimentos que ha provisto hoy. Eso se hacía en cada ocasión que se sentaban a desayunar, almorzar o comer. Ese día no había nada en la cocina. Y todos los ayudantes estaban: señor Mueller, no hay nada, ¿qué vamos a hacer? Ya viene la hora, se acerca la hora. Mire, Dios sabe nuestras necesidades. Dios no nos ha fallado antes. Y si Dios no nos ha dado nada es porque está probando nuestra fe. Está probando nuestra fe. Y por eso no nos ha contestado. Sigamos. Dios va a proveer. Dios no nos ha fallado y no nos va a fallar. Entraron los niños, se sentaron los niños. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle gracias a Dios. A ver, todos bajan la cabeza, ¿verdad? Se conectan con el Señor y alguien los dirige en oración. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tus bendiciones. Señor, gracias por la provisión tuya en este día. Yo no sé cuánto tiempo duró la oración. Yo lo que sé, en el nombre de Jesucristo, amén. Acto seguido al amén, un toque duro en la puerta. Alguien va y abre la puerta. Acuérdense, siglo XIX. Frente al orfelinato había ocurrido un accidente entre el carretones alados por animales, por bestias, entre el lechero y el panadero. Chocaron y se rompieron las ruedas de los carruajes, y uno de ellos toca. Hemos tenido un accidente, esta leche se va a echar a perder, no va a llegar a su destino, el pan no lo vamos a poder distribuir en los puntos de distribución, y queremos saber si ustedes aquí tienen necesidad de leche y de pan. Sí, gracias. Acto seguido, la leche y el pan llegó a la mesa y a la boca de todos aquellos niños. ¿Casualidad? ¿O es que tenemos un Dios muy grande y muy poderoso? Tenemos un Dios poderoso. Y el Dios del siglo XIX es el Dios del siglo XXI. Y el Dios de George Mueller es el Dios tuyo y mío. El Dios de la Biblia de George Mueller es el Dios nuestro. Es el autor de este libro. Ahora, esa era mi introducción. Ahora quisiera compartir unos pasajes. ¿Por qué verdaderamente hay poder en la oración? El poder de la oración. Quisiera comenzar. Le vamos a proyectar varios pasajes bíblicos para nosotros ahora ponerle dientes bíblicos y darle un apoyo, el apoyo correcto con las escrituras a lo que nosotros creemos. Hay poder en la oración. El primer pasaje que quisiera que ustedes leyeran conmigo se encuentra en Lucas capítulo 18. La importancia de la oración. La importancia de la oración.
debo decirles que cuando uno no considera la oración importante, la oración del que no la considera importante va a ser bien breve y bien infrecuente. Porque el que considera que la oración es importante no va a tener oraciones ni breves ni infrecuentes, ¿verdad que no? Cuando uno considera algo importante, uno le da el tiempo adecuado y le da, ¿verdad? Le da el interés y la intensidad que merece lo que es importante. La oración es importante. Quiero que vean lo que dijo Jesús. Cuando Jesús dice que algo es importante, póngale el cuño, que es importante. Jesús nada lo dijo para llenar papel con tinta. Miren, Lucas capítulo 18, vamos a leer unos cuantos versículos, 8 versículos. Dice que a sus discípulos que estaban con Jesús, Jesús les contó, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar, ¿cuándo? Y de no. Así que tenemos que orar siempre y no desmayar. O sea que la oración nuestra debe ser regular, frecuente, y no debemos nunca desanimarnos, no descansar. Y he aquí la parábola. Acuérdense que ahora Jesucristo utilizó la parábola para enseñar una lección mayor, una lección principal. La historia, la parábola, era como el apoyo para la verdad, la moraleja verídica. ¿Cuál era la parábola? Vamos a leerla. Versículo 2. Dice el Señor que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Así que ese juez, un juez humano, prepotente, completamente autosuficiente, ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Imagínense ustedes, un juez se le deben haber ido los humos para la cabeza. Dice que en esa ciudad había un juez que era así. Esas eran las características de su persona. Y dice que en esa misma ciudad había también, versículo 3, ¿una qué? Una viuda, una mujer desamparada, una mujer con muchas necesidades, la cual venía al juez y le decía: hazme justicia de mi adversario. Así que no vayan a pensar ustedes que las demandas son de los abogados modernos. Desde aquel entonces ya habían demandas. Iban ante los jueces y había un adversario que estaba demandando a aquella viuda que no tenía ni dónde caerse muerta y le estaba demandando algo. Y ella, por ser inocente, venía y le decía al juez: hazme justicia, que me están demandando injustamente. Versículo 4. El juez no quiso oírla por algún tiempo. Pero después de esto dijo para sí, él pensó lo siguiente: aunque yo ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, versículo 5, porque esta viuda me tiene cansado, me tiene hasta el último pelo, le haré justicia, voy a fallar a favor de ella, mi fallo va a ser a su favor, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y ya no quiero oírla más. Ya, déjame concederle lo que me está pidiendo. Ahora viene la enseñanza de Jesucristo. Versículo 6. Entonces a sus discípulos, a los que estaban oyéndolo, el Señor les dijo: oigan lo que dijo el juez injusto. Le voy a contestar, le voy a conceder lo que me está pidiendo. Un juez injusto, le voy a dar lo que me está pidiendo. Versículo 7. ¿Y acaso Dios, que sí es un juez justo, perfectamente justo, no le hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La respuesta es no.
Dios, el juez justo, sí hará justicia a sus escogidos. Versículo 7, miren lo que dice el versículo 8. Yo les digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Dios, el juez justo, va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Amén. Esta promesa, échatela en el bolsillo y llévatela contigo. Que si tú eres cristiano, tú eres de sus escogidos. Y dice que a sus escogidos el juez justo va a contestar sus oraciones. Esa, quédate con ella y no te olvides de ella más nunca. Sin embargo, miren cómo termina Jesús. Jesús sabía, oigan esto, Jesús sabía del mal que padecerían los seres humanos en los últimos tiempos de la historia. Miren lo que dice a continuación, así de rampán. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, como si Jesús pudiera ver de lejos que cuando Él regrese o en los tiempos cercanos a su regreso, la fe iba a escasear. ¿Será posible que en estos tiempos haya una fe escasa porque estamos tan ocupados, estamos tan estresados que no tenemos tiempo para Dios? ¿Dirá eso el Señor de ti o de mí? Que cuando Él regrese no va a hallar fe en nosotros. Yo quiero ir en contra de esa estadística. Y quiero, por lo menos si en otros no la hay, quiero que en mí la haya. Y quiero afincarme en la fe y afincarme en la oración y confiar en Dios de que Dios va a contestar mis oraciones. Amén. Es importante orar porque Jesús nos los enseñó. Número 2, ¿por qué es importante? ¿Qué más puedo decirles acerca de la oración? Que Jesús no solamente nos enseñó a orar y a no desmayar, sino que Jesús no solo lo enseñó, sino que también lo modeló. Jesús lo modeló, pero si Jesús es Dios. Pero Jesús cuando se hizo hombre nos quería modelar cómo debemos ser nosotros. Y la Biblia dice que Jesús, miren lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Cuando Jesús se encarnó, Jesús, Dios el Hijo de Dios, cuando tomó forma humana y vino al mundo y estuvo aquí y estuvo en su ministerio público, dice, ¿qué hacía Jesús? Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy temprano, ¿qué hacía? Salía y se iba a un lugar desierto. ¿Y qué hacía allí? Oraba. Eso no es que lo hizo un día, es que esa era su costumbre. Jesús no solamente nos enseñó, como acabamos de ver en Lucas 18, la necesidad de orar siempre y no desmayar, sino que Jesús lo modeló. Ahora, he aquí mi argumento, he aquí lo que yo quisiera que ustedes pensaran. Jesús, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, el que dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Jesús era todo eso y mucho más. Si Jesús escogió orar y conectarse con el Padre, si a Él le hacía falta y lo consideró bueno y necesario, ¿qué quedará para ti y para mí? Si Jesús lo hizo, ¿qué debemos de hacer nosotros? No, es que Dios lo sabe todo y yo sigo mi camino. Jesús, siendo aún oscuro, muy temprano salía y se conectaba con Dios. Déjenme decirle, mis hermanos, que cuando nosotros comienza nuestro día conectándonos con Dios, el día se desenvuelve diferente. Amén. ¿Cuántos pueden dar a atestiguar que eso es cierto? Óigame, yo sé lo que es estar ocupado y andar deprisa, pero cuando uno comienza su día con Jesús, el día no es igual. Hay una bendición especial. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nos conectamos con Dios, le estamos dando la oportunidad al Espíritu Santo que controle nuestras vidas.
Cuando nos conectamos con el Señor, el Espíritu toma control de nosotros y las cosas van mejor. No es que no hay interrupciones y problemas, pero que nuestra reacción es diferente porque estuvimos con Jesús, estuvimos con Dios. Amén. Jesús no solamente lo enseñó, sino que lo modeló. Ahora, quiero conversar con algunos de ustedes que tienen una procedencia de alguna parte, de alguna rama cristiana en el mundo moderno. Hay cristianos que opinan, óiganme bien, hay cristianos que opinan que nosotros en el Nuevo Testamento, que el asunto de ayunar eran cuestiones del Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, no hace falta ayunar. Hay personas que piensan así. Y yo quisiera darles a ustedes hoy la razón, una, porque hay muchas, pero les voy a dar una para abreviar, la base neotestamentaria, por qué nosotros creemos que la oración acompañada por un tiempo de ayuno es una bomba atómica. Déjenme mostrarles en Hechos, si me pueden poner Hechos capítulo 13, déjenmelo ahí por un momentico para explicarles. Hechos capítulo 13 toma lugar en una ciudad de Siria. No fue en Israel. Estaba un poquitico al norte de Israel, en Siria. Y esta ciudad se llamaba Antioquía. En esa ciudad ya había cristianos, ya había una iglesia. O sea que los cristianos habían comenzado ya a propagarse fuera de la nación de Israel, porque el Señor enseñó eso. Y en la ciudad de Antioquía había ya una iglesia, un grupo de cristianos allí adorando a Dios, conociendo a Dios, dándolo a conocer, etc. La iglesia de Antioquía tiene una peculiaridad, y es que el primer grupo misionero donde Dios habló y dijo: ahora a montarse en un barco y a cruzar el mar y a llevar el cristianismo del Medio Oriente al mundo occidental. De donde ocurrió eso, a quien Dios llamó era a uno de los líderes que estaba en aquella iglesia, que se llamaba nada menos que Pablo, y a su compañero que se llamaba Bernabé. Y de allí el Señor los llamó para que salieran y llevaran la fe cristiana y llevaran el ministerio del apostolado de ellos a otras partes del mundo. Así que de Antioquía tiene el honor de haber sido la ciudad donde el Señor primero envió cristianos misioneros para otras partes del mundo, y el cristianismo de allí en adelante comenzó a propagarse al mundo occidental. Pero quiero que vean la vida de la iglesia allí. ¿Por qué nosotros convocamos? ¿Por qué nosotros convocamos? Ahora lo estamos haciendo una vez al año, pero yo no sé si ustedes saben que cuando nosotros oramos los miércoles por la noche, los miércoles que nosotros dedicamos a que sea tiempo de oración, es también para muchos de nosotros tiempo de ayuno. Y yo quiero animarle a usted a que usted no esté esperando que alguien le diga: oye, me ayuna, para que usted ayune. Cuando usted tenga una necesidad, cuando usted quiera, usted escoja un día a la semana, un día al mes, cuando usted quiera, y dedíquelo a orar y ayunar. Hay poder en la oración, y me parece a mí que hay más poder en el ayuno, porque si no, nuestros hermanos del primer siglo no lo hubieran hecho. Recuerden que nuestra iglesia modelo, la iglesia que nosotros queremos imitar, es el cristianismo del primer siglo, porque era donde estaba la cosa más pura, más virgen que en ningún otro siglo. Primer siglo era Jesús, apóstoles y apóstoles a los primeros cristianos. Así que esa es la iglesia, no que era perfecta, pero que es la que más quisiéramos modelar. He aquí un ejemplo. Miren lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Quiénes estaban allí? Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Estaban allí todos esos líderes, pastores, profetas, maestros. Versículo 2, si me dan el 2.
estos estaban allí ministrándole al Señor, ministrándole a la iglesia, predicando, evangelistas, maestros bíblicos, etcétera. Estaban allí ministrándoles estos al Señor, y además de estar ministrando, ¿qué más hacían? ¿Estaban qué? Ayunando. Y qué interesante que estaban ayunando, y que ahí fue cuando el Espíritu Santo dijo: sepárenme de todos ustedes que están aquí, sepárenme a Saulo y sepárenme a Bernabé para una misión, para una obra que los he escogido para que hagan. Ministrando y ayunando. ¿Será posible que como resultado de aquel ayuno el Espíritu estaba en directa conexión con aquellos hermanos? Pues es posible. Yo no tengo todas las respuestas porque usamos la imaginación para imaginarnos algunas cosas, pero qué interesante que el Espíritu habló después que dice que estaban ayunando. Aquellos oyeron la voz del Espíritu. Entre paréntesis, Dios habla hoy en día. Si hablaba en el siglo primero, habló en el segundo, en el tercero, en el 10º, en el 18º y en el 21º. Dios habla en el siglo XXI. ¿Qué hicieron cuando oyeron la voz del Espíritu? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron después que oyeron la voz del Espíritu? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Primero oraban y ayunaban, ministraban y ayunaban, y ahora oraron y ayunaron. ¿Y qué hicieron? Le pusieron las manos, le dijeron: Dios, envíalos con bendición a donde van a ir, a la misión tuya. Oraron y ayunaron. La iglesia del primer siglo ayunaba. Pues no hay nada de raro que la iglesia del siglo XXI también debe de ayunar. Si otros no ayunan, está bien. Esto es voluntario. Pero nosotros creemos en convocar y pedirle a todo el mundo que ayunemos como iglesia. ¿Por qué? Este es nuestro modelo. Esta es nuestra base para decir: el ayuno es algo que todavía se debe practicar en el tiempo de la iglesia. Amén. Por eso lo estamos haciendo esta semana. Ahora, déjenme hablarles. Hemos hablado acerca de la importancia de la oración, del ayuno y de la oración, del ejemplo de Jesús, de la oración colectiva como iglesia. ¿Cuáles son los resultados de la oración colectiva? Hay muchas historias. Yo he seleccionado una de muchas que hay, pero es una que a mí me edifica y me impacta muchísimo. Cuando Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Oigan esto: la oración eficaz del justo puede mucho. Y usted dice: es que esa gente eran supermanes espirituales. No, acto seguido dice así Santiago, que Elías, el profeta Elías, dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, Elías, el profeta que cuando oró no llovió, y después oró, no llovió por 3 años y 6 meses. Óigame, hay que tener poder, hay que tener una conexión con Dios para decir: Dios, que no llueva. Y que no llueva. Y después decir: Dios, que llueva. Ve una nube que se va acercando y lo que cayó fue un diluvio. Que ese hombre tuviera esa conexión con Dios. Es cierto, mis hermanos, que la oración es el músculo que mueve el brazo de la omnipotencia. Amén. No es que en ti o en mí haya poder. El poder está en Dios. En ti y en mí está el poder de pedir. Y dice la Biblia: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Tenemos que aprender a pedir. Tal vez no tenemos más porque no pedimos. Si confiáramos en Dios y nos conectáramos con Dios, tal vez usted dice: yo nunca seré como George Mueller. Pero óigame, que Dios contestara nuestras oraciones. No 50,000, las que sean. Pero qué bendición. Bueno, aquí miren el caso de una oración contestada milagrosa. Dicho sea de paso, si usted no cree que en el siglo XXI Dios hace milagros, usted no cree en el Dios de la Biblia. Porque la Biblia dice que el Dios nuestro es el mismo ayer, hoy. O sea que el Dios que hizo milagros hace 1000 años lo sigue haciendo hoy.
Y Dios, el Dios nuestro es un Dios sobrenatural, es un Dios milagroso. Nuestro Dios es milagroso. Y no hay manera en que Dios pueda darse más lija, mostrando cuán milagroso es, que contestando nuestras oraciones. Porque cuando le pedimos lo que es imposible para nosotros obtener por nuestra propia fuerza, tenemos que confiar en el Todopoderoso y decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú sí puedes. Este es el caso que ustedes y yo vamos a leer en esta mañana. Un ejemplo, hay, yo no sé, cientos de ejemplos en la Biblia, pero un ejemplo en el Nuevo Testamento que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 12. Algunos dirán: oye, pero esa está dura, esa está fuerte, apretó demasiado el Señor. No, es que para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Todos los milagros son posibles para Dios. Dios hace cualquier milagro. Él dice: ¿habrá algo difícil para mí? Yo soy el Dios de toda carne. Yo soy el que creó los cielos y la tierra. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Cuál respuesta le daría usted a Dios si te pregunta: ¿tú crees que para mí puede haber algo difícil o imposible? Señor, claro que no. Para el hombre casi todo es difícil o imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. ¿Cuántos creen eso? Esa es la verdad que tiene que hacerse dueña de nuestro corazón para pedir y ser fervientes en la oración. Miren lo que pasó en Hechos capítulo 12. Ustedes saben que los cristianos siempre han sufrido por su fe. En el primer siglo sufrieron en manos de los judíos, en manos de los romanos, y los gobiernos del mundo han sido ásperos y han sido perseguidores de los cristianos, opresores. Y en el primer siglo, no quieran saber ustedes lo que los emperadores romanos le hicieron a los cristianos. Ustedes han oído, ustedes saben la historia. Hechos capítulo 12. Hay una historia de lo que Herodes, instigado por los judíos, le hizo a los cristianos que estaban allí en Jerusalén. Por favor, léanlo conmigo. Hechos capítulo 12. Dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos cristianos, algunos de la iglesia, para hacer ¿qué cosa con ellos? Para maltratarle. Óigame, el diablo es malo, nada más que para maltratarlos. Le echó mano a algunos. Pero lo peor es lo que hizo a continuación. Miren lo que dice el versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Jacobo y Juan eran dos hermanos, eran los hijos de Zebedeo. Los dos fueron llamados por Jesucristo para que los siguieran a él y fueran los primeros promotores de la fe cristiana, los primeros apóstoles. Jacobo era uno, y Juan, el que escribió el evangelio de Juan y las cartas de Juan y el libro de Apocalipsis, fue Juan, el hermano de Jacobo. A Jacobo Herodes lo mató. Miren lo que dice ahora el versículo 3. Y viendo Herodes que esto fue de agrado para los judíos, procedió a prender también aquí a Pedro. Pero lo prendió unos días después, y eran los días de una fiesta judía que se llama la fiesta de los panes sin levadura, que es la fiesta que le sigue a la fiesta de la Pascua. Es la Pascua, el Passover, y los panes sin levadura, acto seguido. 8 días de fiesta para los judíos. La primera fiesta en la primavera. Y dice que lo prendió. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y no iba a hacer nada Herodes en los días de esa fiesta. ¿Por qué? Porque son días sagrados para los judíos. Versículo 4. ¿Qué hicieron con Pedro? Lo tomaron preso. Le pusieron en la cárcel. Lo entregaron a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiaran. Porque se la iban a... Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua y decir: ¿qué quieren que haga con él?
¡Ja! ¿Qué pasó? Que aquellos cristianos que estaban allí se dieron cuenta y se desesperaron. Miren lo que dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por 4 grupos de 4 soldados que se turnaban para que no se escapara. Ese era presa segura. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, óiganme, cuando el pero es Dios el que es parte del pero, ¿qué clase de pero es? Tremendo pero. Y esto es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta historia. Pedro metido en la cárcel, custodiado. Pero la iglesia hacía, ¿cómo? Sin cesar. ¿Qué cosa? Oración a Dios por él. Señor, haz un milagro. Señor, libéralo. Señor, que no lo maten. Señor, ten misericordia. Sin cesar, sin cesar, sin cesar, sin cesar. Y este es el kit de la historia. Esta es la clave de la historia, que la iglesia estaba sin cesar haciendo oración a Dios por él. ¿Qué pasó? Se los voy a leer rapidito y dicen mis hermanos allá atrás que ellos pueden poner los versículos con la misma rapidez. Vamos a ver si la mano es más rápida que el ojo. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Tremendo calabozo ese. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando el ángel a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, vístete y amárrate los zapatos. Átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Pensaba que estaba viendo una visión. No se daba cuenta que era la realidad. Pensaba que era una visión. ¿Y qué pasó? Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. La puerta, ¡fuácata! La puerta se abrió sola. Y salidos pasaron una calle y luego se desapareció el ángel y se quedó Pedro solo. Entonces, versículo 11, Pedro ahí volvió en sí. ¡Bum! Le cayó la moneda y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, dijo: voy para casa de los hermanos que conozco. Dice que llegó a la casa de María, la madre de Juan. La madre de Juan, la madre de Jacobo, que su hijo lo habían matado recientemente, no estaba tirada a morirse. En la casa de ella había una reunión de oración. Óigame, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, está fuerte como un león. Tiene vigor. Había perdido a su hijo, pero sabía que su hijo estaba en la presencia de Dios. Y estaba no tirada a morirse, estaba tirada orando. En la casa de ella era donde se habían dado cita para la reunión de oración. En la casa de la madre de Juan, que era la madre de Jacobo, el que mataron. Oigan lo que dice. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha que se llamaba Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta.
sino que corriendo entró y dio la noticia de que Pedro estaba en la puerta, y todos los que estaban orando dijeron: estás loca. Eran de carne y hueso como tú y como yo, ¿verdad? Que no creyeron que Dios había contestado: estás loca. Pero ella les aseguraba: no, es él que está tocando en la puerta. Y más se oía. Entonces le decían: es su ángel. Cualquier cosa menos que era Pedro. Mas Pedro persistía en llamar, versículo 16, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, pero él, haciéndole señas con la mano de que callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: háganle saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo, miren lo que dice, no poco alboroto. Hubo no poco alboroto. Eso fue tremenda algarabía que hubo allí. Que Pedro no estaba preso y todos los soldados estaban allí. Dice que hubo no poco alboroto entre los soldados porque sobre qué había sido de Pedro. Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los soldados, pobrecitos, ¿saben lo que le hizo? Les pasó la cuenta a ellos. Se les fue a ustedes pagan con su vida. Ordenó llevarlos a la muerte y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Piensen conmigo un momento. ¿Tiene poder la oración? Pedro custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y mis hermanos, cuando la iglesia ora, si los cristianos oráramos, seríamos una fuerza que movería el mundo entero. Lo que pasa que es cierto lo que Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La fe escasea. Que Dios nos ayude y nos levante nuestra fe. Que Dios nos levante nuestra fe. Que nosotros creamos de todo corazón que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos creen eso esta mañana? La oración eficaz del justo. No hay milagro que Dios no pueda hacer. Dicho sea de paso, Dios es un Dios de milagros. Dios hace el milagro que Él quiera. El que Él quiera, Él tiene a su alcance todos los milagros. ¿Cuáles hace Dios? Los que Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera, de la manera que Él quiera. Yo creo eso de todo corazón. ¿Cuántos creen eso? Yo no creo que el tiempo de los milagros pasó, que era otro tiempo de la historia. No, nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y nuestro Dios hace milagros. Y cada oración que Dios contesta, que es imposible alcanzar a no ser de que el poder sobrenatural intervenga, eso es un milagro. Amén. Y nosotros creemos eso, y yo quiero animarlos a ustedes a que crean, que nosotros seamos como George Mueller y que digamos, le vamos a pedir a Dios y vamos a hacer un testimonio para el mundo que nuestro Dios contesta oraciones. Y ustedes oyeron esta mañana que Isaías, el hijo de Josefa, nació con cáncer y oramos y Dios contestó la oración de sus padres y la oración de nosotros, y aquí está Isaías. Y como ese, hay muchos Isaías aquí. Amén. Que Dios tiene el poder para hacer todo. Esta historia de que la iglesia ore y de que Dios intervenga, esa historia se ha repetido cientos de miles de veces desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Y mis hermanos, ¿por qué no creer que Dios va a seguir haciendo la misma historia? Que la historia, Dios sigue escribiendo la historia de sus hijos que confían en Él. Y yo quiero animarlos a que confiemos en el Señor de todo corazón. Amén. Por eso estamos orando, porque es importante, porque Jesús nos dio el ejemplo, porque como iglesia debemos de orar, porque nosotros tenemos evidencia de que la oración da resultados. Por último, quiero decir lo siguiente. El mayor milagro de todos los milagros que existen es el milagro de la salvación de una persona, de un ser humano. Que una persona pueda estar
desconectado de Dios, sin vida, sin Dios en el mundo, con un Dios que sea simplemente una religión superficial, a conectarse, a convertirse en un hijo de Dios, trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, que tenga un nuevo nacimiento, que reciba una regeneración, que ahora sea hijo de Dios adoptado, que pase de ser esclavo a heredero. Todas esas son verdades. El mayor milagro que hay es el milagro de la salvación de nuestras almas. Amén. Ahora, quizás este mensaje es para alguien que está sentado aquí. Hay personas que se creen que van a llegar a ser hijos de Dios, o que se pueden mantener siendo hijos de Dios haciendo obras de justicia. Si yo hago esto, la Biblia dice que nadie puede cumplir la justicia de Dios a la perfección. La Biblia dice que si la justicia que Dios nos quiere dar a nosotros fuera por las obras de la ley, Jesucristo entonces murió en vano, por gusto, por demás murió Jesús. La muerte de Jesucristo era necesaria porque la Biblia dice para que tú y que yo podamos obtener el perdón, necesitamos que la sangre de Jesucristo limpie nuestras imperfecciones. Porque no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Le voy a decir una cosa más. Para las personas perfectas, que tienen en sus vidas, que les caracteriza la justicia perfecta, que nunca se han equivocado, que nunca han roto un mandamiento, que nunca han violado ni un punto de la ley moral de Dios. Para las personas que tienen justicia perfecta, esos pueden reclamarle justicia a Dios y decirle: Dios, tú me tienes que dejar entrar al cielo porque tu justicia demanda de que yo entre porque yo soy bueno y yo me merezco el cielo. El inocente puede reclamar justicia, pero el culpable, lo único que le puede salvar es la gracia y la misericordia. Y como yo soy culpable, cuando yo llegue al cielo, yo no voy a pasearme por las calles de gloria y decir: ¡hey! ¡Justicia! ¡Justicia! No, voy a decir: misericordia y gracia. Por gracia estoy yo aquí. Y yo espero que usted entienda eso, que es la gracia y la misericordia de Dios la única que nos hace capaces y merecedores de que Dios nos perdone. No es justicia, tu justicia o la mía. No, es la misericordia y la gracia de Dios. Y si tú nunca has hecho la decisión, yo te pido que hoy consideres hacerla. Ahí en tu corazón, que tú digas: Señor, yo también necesito misericordia. Porque yo soy imperfecto o imperfecta. Pero yo creo que Jesús murió y derramó su sangre por mí, resucitó de los muertos. Y yo quiero, Jesús, que tú me limpies de mis pecados y que me perdones y me des vida eterna. El que haga eso de todo corazón tiene la promesa de Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Le voy a pedir que se pongan de pie y terminamos en esta mañana. Señor, tú que conoces cada corazón. Señor, si alguien aquí estaba confiando en su propia justicia, hasta hace un breve momento, Señor, que hoy se dé cuenta que si fuera por su propia justicia, la justicia tuya tendría que ser, tú le pasarías la cuenta perfecta. Pero Señor, tú dices que tú nos amas tanto que estás dispuesto a escoger la justicia de Jesucristo si creemos en Él, para que sea la justicia de Cristo la que sea imputada y puesta en la cuenta nuestra. Y que tú nos puedas perdonar no en base a nuestra propia justicia, sino en base a la justicia perfecta de Jesús. Señor, esta mañana, si hay alguien aquí que necesita hoy acogerse a tu gracia, mi amigo o mi amiga, si tú puedes hoy abrazar la gracia y la misericordia de Dios y decirle: Señor, es tu gracia la única que me va a perdonar a mí. La justicia la pagó Jesús, pero para mí tú me aplicas misericordia y gracia. Y yo me acojo a tu gracia. Y yo abrazo tu misericordia. Jesús,
perdóname, dame vida eterna, yo creo en ti, yo te recibo a ti como mi Salvador. Mi amigo, mi amiga, si tú haces eso en este momento, la Biblia dice que cualquiera que confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, será perdonado. Por favor, dile: Jesús, tú eres mi Salvador, yo te recibo. La Biblia dice que todos los que clamen a Jesús, que todos los que invoquen a Jesús, serán perdonados. Todo aquel, dice Romanos 10, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Señor, que haya alguien aquí que invoque tu nombre y te diga en su corazón: Jesús, sálvame. Tu nombre quiere decir: tú eres mi Salvador. Jesús, sálvame, que tú eres mi Salvador. Señor, te lo pedimos, que tú lo hagas, Señor. Mi amigo, mi amiga, hazlo en este momento. Jesús está mirando tu corazón, recíbelo. Y si lo haces, compártelo con nosotros. Queremos ser testigos, porque la Biblia dice que no debemos de avergonzarnos del Señor. Decirle a otro: yo he recibido a Jesucristo. Debe ser una bendición. Compártelo conmigo. Te voy a dar un abrazo y estrecharte la mano y gozarme contigo de que tengo un hermano o una hermana nueva en la fe. Y Señor, esta mañana creemos, Señor, que la oración tiene poder. Porque el poder está en ti, Señor. Y nosotros creemos que confiando y pidiéndote a ti, tú haces maravillas. Y Señor, en esta mañana, convéncenos de tener una vida de oración saludable. Señor, gracias por el testimonio de George Mueller y de miles de otros que nos han dado testimonio de que tú oyes oraciones y tú contestas, porque tú eres el Dios verdadero. Tú eres el Dios de verdad. No hay Dios fuera de ti. No hay otro Dios como tú. Gracias por eso. Y Señor, esta semana bendícenos, fortalécenos y Señor, contéstanos las peticiones que te vamos a hacer en todos estos días. Gracias. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Los que puedan mañana.